Queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Aquí estamos el Padre Victoriano, el Padre Jaime y yo, su servidor Miguel Saloma. Victoriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Jaime, por favor, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Saludos a todos, muy bien, gracias por Muy bien. compartir este momento. Muy bien. Pues parece que el lunes 13 vamos a abrir las parroquias. Algunos padres no van a abrir por situaciones de salud, pero bueno, no es que estén infectados de coronavirus, pero algunos padres que están viejitos, como yo, que tienen enfermedades preexistentes como yo, bueno, pues a lo mejor no abrimos, pero... O como yo. O como yo. Pero según esto, si el semáforo no cambia, estaremos abriendo las parroquias el 13, el lunes 13. Ya los equipos de las parroquias ya están preparando para sanitizar las entradas, dar la bienvenida, establecer los lugares de la celebración y pues como siempre estaremos pendientes de lo que diga nuestro arzobispo. Bienvenidos. ¿Tienen algo que añadir a esto que dije? No, pues hay que cuidarnos. Hay que recordar que sigue suprimido el precepto dominical. Por todo el tiempo que dure la cuarentena, bueno, la distanciamiento social, y que se recomienda que las personas que tienen alguna condición médica, como ya lo mencionabas a propósito de los presbíteros, pues también que las personas que puedan y que tengan una condición médica precedente, pues que se abstengan de salir de casa si no es estrictamente necesario, y por lo tanto también a misa nosotros seguiremos transmitiendo, ¿no? Seguiremos transmitiendo oportunamente y pues también en la Tierra Buena y también en el Conversando en la Fe, como un detalle de acercamiento nuestro a las personas que están confinadas. Bien. Muy bien. Jaime, ¿alguna cosa? Muy bien, no iba a decir lo de las misas que seguiremos ahí celebrando para los que están en casa. Perfecto. Muy bien, con gusto comenzamos nuestro episodio de Tierra Buena. Pues, ¿quién quiere leer? Pues, Jaime. Ya, Jaime. Ganaste la rifa. Antes de la lectura, quisiera subrayar que la lectura de hoy tiene que ver también con el título que le hemos dado a este espacio, Tierra Buena para el Día del Señor. En el sentido en que nuestro intento es que la palabra vaya ayudándonos a que germine este encuentro con Dios que transforma la vida. Entonces, pues me da gusto que toca este evangelio. Podríamos decir que es el aniversario de nuestro título, ¿no? Sí, la disponibilidad de la tierra para recibir la palabra de Dios. Sí, porque justo el personaje central o el punto central de este evangelio es la palabra. Sí. Muy bien. Pues Jaime, adelante. Dale. Muy bien. Es del Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto
porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo en su corazón ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. No quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen, pues, ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Eso es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra, sí. Muy bien, muy bien. Victoriano, ¿qué nos cuentas de esta parábola y la explicación del Señor y el contexto que pone el Señor de la disponibilidad de la palabra de Dios? Pues como decías, ya Jesús mismo explica los contenidos de la palabra, pero creo que es importante subrayar que el término hace referencia a no nada más como a un concepto, porque hoy hay un abuso de la palabra, ¿no? Hay un palabrerío, un parloteo en todos los contextos, ¿no? Incluido, y no de menos, en la comunidad cristiana, en la iglesia. Hay un parloteo que como que desgasta, como que la palabra se hace efímera, se hace transitoria, sin consistencia. Y es muy importante, me parece, recordar que el concepto bíblico, el logos, o el dabar en hebreo, pues hace referencia a una realidad que se actúa, ¿no? Cuando desde los inicios de la Sagrada Escritura, y Dios dijo, se separen las aguas del cielo y de la tierra, etcétera, ¿no? Es una realidad creativa, una realidad que se concreta, que se hace presente. Y en general, el concepto bíblico tiene que ver con esto, no de menos la primera lectura de este domingo.
esta profecía bellísima de Isaías, ¿no? Como la nieve, como el agua de la lluvia, bajan a la tierra y que la hacen fértil y no regresa, ¿no? En este ciclo, cómo observa este ciclo natural del agua, ¿no? Como la gotita del chorrito de Cricri, ¿no? El ciclo del agua que baja y que sube, pero obviamente la profecía hace referencia a esta eficacia de la palabra. No regresa, dice el Señor, y no regresa a mí sin haber hecho fecunda la tierra para que dé abundante fruto. Y entonces, cuando pensamos en la palabra, necesitamos, primero que nada, me parece a mí, tener presente que tiene en sí una eficacia, es una realidad que se hace presente, que transforma, es una realidad creadora, ¿no? Y si tenemos en cuenta el ministerio de Cristo Jesús, pues bueno, es una palabra que sana, ¿no? Es una palabra que perdona. Levántate, tus pecados te son perdonados, ¿no? Es una palabra que anima, es una palabra que da consuelo, ¿no? Es decir, la palabra, necesitamos regresar a admitir esta fuerza de la palabra, porque, como decía, estamos en un contexto de mucho parloteo. Y entonces, el mucho parloteo lo que nos causa es una extrema confusión. Entonces, esto me parece a mí muy, muy importante, por eso lo subrayo. Y el otro aspecto que me parece que es importante subrayar, porque decía justamente que incluida la iglesia, hay mucho parloteo, y nosotros lo padecemos, los fieles lo padecen, ¿no? Por eso tantas veces nos dicen, si tú le preguntas a los jóvenes, ¿por qué no vas a misa? Es que es aburrido, ¿no? Es decir, no es una palabra que me signifique, ¿no? No es un corazón que habla al corazón, sino son conceptos, a veces, en la mejor de las hipótesis, son normas moralistas, que pues que, como dicen por allá en mi segunda patria, lasciano el tiempo que trovan, ¿no? Es decir, dejan el tiempo que encuentran, es decir, que no tienen una incidencia porque es un parloteo. Y entonces aquí el otro elemento que quiero subrayar es que nosotros nos acomoda mucho pensar que la acción de Dios es una acción como automática, como descontada, como si como si nosotros no tuviéramos pues vela en este entierro, ¿no? Es decir, como si a nosotros no se nos exigiera la respuesta. Lo decíamos a propósito del yugo, la vez pasada, me parece, la vez antepasada, lo decíamos como a nosotros nos toca arar la tierra, nos toca hacer el surco también. Es cierto, como decía, que la palabra tiene en sí misma la fuerza para transformar este mundo, pero no lo hace sin nuestra ayuda. Como decía San Agustín, no, el Dios que te creó sin tu consentimiento no te salva, sin tu cooperación. Es decir, si yo no voy preparando mi vida misma, mi corazón, mi mente, para recibir la palabra, entonces la palabra está destinada a fracasar en mi vida. Y esto es muy importante entenderlo, porque en momentos de dificultad a nosotros se nos hace maraña a la mente y decimos, ¿por qué?
¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios parece que está ahí sentadito en su trono y no transforma este mundo, no mata a los malvados, no manda a los infiernos a los malos gobiernos, no le cae a la boca a ese párroco que nada más se la pasa insultándome? No, es decir, le atribuimos a Dios cosas que en realidad corresponden a nosotros. Entonces, nuestra tarea, me parece, que resalta en este evangelio, nuestra tarea para usar la misma imagen, pues es justamente trabajar para que haya una tierra buena que dé abundante fruto, porque de otra manera nuestra palabra es un parloteo aburrido, sin sentido, que se autofesteja o que, peor aún, anda condenando con las reglas morales o moralistas que en muchos ambientes eclesiales nos encantan, ¿no? Cuando ya no podemos, entonces condenamos a los demás como si ese fuera el Evangelio, y en realidad vamos descubriendo que el Evangelio es el encuentro gozoso con el Dios que me ama. Pues yo subrayo eso y les invito a comentar, ¿no? Porque efectivamente el Jesús mismo desentraña el misterio, ¿no? Pues Jaime, fíjate que me da la sensación de que Victoriano pone en el centro de la parábola, de la explicación de la parábola, el dinamismo propio de la palabra, este dinamismo que transforma. ¿Tú qué puedes aportar? Pues yo creo que junto a esta palabra que se manifiesta, que se revela, que se da, pues está también, yo pondría mucho esta invitación de Jesús de escuchar, la escucha. Y entonces, pues parece que el Evangelio está plagado de esta experiencia también, de esta respuesta de nosotros, la escucha. Junto con la palabra que es eficaz, efectiva, está la posibilidad, la dicha de ver y escuchar, de ver y oír. Dice, ustedes son dichosos porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Y entonces, junto con esto que decía el padre Victoriano, pues también yo resaltaría el dato de la escucha, la disposición de la escucha, la invitación a escuchar la palabra. Y sabemos que escuchar, oír la palabra, pues tiene su raíz también en obedecer. Creo que de ahí viene también la raíz de escuchar, de oír la palabra. Es obedecer, es como empezarnos a identificar con la palabra, con Jesús, con una persona. Y entonces en todo el Evangelio está también esa dinámica de la escucha, de cómo identificarnos con Él. Jesús mismo revela una situación dramática, por así decirlo, del pueblo que no oye, no ve, no entiende, no se convierte. Revela una situación así tal cual. Que no es más que, ya pasándolo a nosotros, pues es personalmente, pues vemos a veces nuestras deficiencias para identificarnos con Jesús, para escuchar su palabra, vemos nuestra deficiencia para que le abramos de verdad el corazón a esta relación tan profunda con Jesús, a esta identificación con Él. Entonces, sí, estoy en esa misma línea que plantea el padre Victoriano. La palabra es el centro y pues nuestra forma de identificarnos a Él es lo que creo que anima el Evangelio. Yo a veces tenía como la inclinación de irme por la idea de pues revisar mi vida y decir, no he dado frutos, pues hay que dar frutos, como si me quedara solo en mi propia acción. Voy a tratar de dar frutos. Si yo mismo valoro si lo que hago son frutos o no son frutos, si me aplauden, pues ya di buenos frutos. Y bueno, me quedaba por allí en esa línea de, pues yo creo que hay que valorarnos así desde la palabra, pero no parece que el Evangelio nos empuja primero a escuchar a identificarnos con Jesús, y por supuesto que vienen los frutos. Por supuesto que más adelante vienen los frutos, el 30, el 60, pero la dicha verdadera es la escucha. No podemos escuchar, podemos obedecerle. Ya los frutos, pues es el resultado, bueno, de identificarnos con Jesús. Una pregunta para los dos. ¿Cómo identificamos o cuáles son las características de
en este parloteo, en este bla, bla, bla que encontramos en los medios de comunicación. Ahorita tenemos mucho del internet, de la televisión, de las aplicaciones que van haciendo que la conversación se haga un nudo, un caos, porque unos dicen algo y los otros otra cosa, y las fake news y las opiniones de los entrevistadores. Bueno, tenemos un cúmulo de palabras como nunca antes. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para discernir qué palabras son las valiosas, qué palabras son las de Dios? Porque Jesús se sale de la sinagoga. Podríamos decir, en la sinagoga se habla la palabra de Dios y en el mundo la palabra del mundo. Pero Jesús se sale de la sinagoga. Esta palabra de Dios está en el campo, está en el lago, está en donde está la gente. ¿Cómo podemos discernir? ¿Alguna pista que se les ocurra? Yo creo que, bueno, una pista la das tú. Hay un parloteo que es como muy sesgado, que no es universal. Cuando tú planteas que Jesús se sale del templo, se sale de la sinagoga para hablar en los campos, en la barca, hoy en este evangelio lo vemos sentado en la barca, lo vemos en el monte, lo vemos al encuentro. Creo que uno de los criterios del evangelio es la universalidad, la catolicidad que va más allá de las fronteras romanas, ¿no? Es decir, cuando somos capaces de mirar más allá, sin mirar como de manera egocéntrica mi propio ombligo y puedo mirar hacia la realidad del hermano. Y porque las polarizaciones en este mundo, aquí en todos los países, tienen que ver con esta incapacidad de mirar más allá. Entonces, centrarme en lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo siento, de lo que yo estoy convencido, de mis propias necedades. Entonces, creo que el estar atentos tiene que ver también con no estar encerrado en mi propio mundito o en la autocelebración de mis propias arrogancias, como decías la semana pasada, ¿no? Es decir, estas arrogancias intelectuales o espirituales o morales o políticas o lo que sea, que no permiten ver más allá, que cierran la posibilidad de una mirada, pues, creo yo, más como Jesús. Jesús lo que hace es decir, a ver, aquí la relación con Dios no es prerrogativa de algunos, no es como dice el Papa Francisco hoy a propósito de la comunión, no es el premio para los que se portaron bien, la estrellita en la frente, sino la relación con Dios es una relación que Dios mismo, la palabra encarnada, Jesús, la hace presente en medio de nosotros. Entonces, sí, me parece a mí que uno de los criterios es que sea más universal, una mirada más amplia. Muy bien, muy bien. Jaime, ¿qué nos puedes decir del discernimiento de la palabra en medio de tantas voces, de tanto parloteo? Pues yo creo que podemos distinguir la voz de Dios. Bueno, yo lo voy a compartir desde mi experiencia. Sí. Cuando se ha tocado lo humano que vivo, mis experiencias humanas, llámese sentimientos, soledad, mis experiencias humanas, cuando las ha tocado y les ha dado un significado nuevo. Y esto a partir a lo mejor
por ejemplo, de homilías. Yo cuando te escuchaba, por ejemplo, en el seminario o en las homilías en tus parroquias, dabas luz, tocabas algo humano, pero con un sentido nuevo del Evangelio, leyendo a veces algunos autores espirituales, o también en las pláticas que a veces entablamos con amigos que tienen como esta misma línea de, a ver, ¿y esto cómo se vive? ¿Cómo? No, pues yo creo que Dios está revelando algo así. Yo creo que así es como se habla y se va escuchando la palabra, y así es como yo la voy distinguiendo. Cuando toca lo humano, lo que voy viviendo, y le da otra dimensión, una dirección nueva, eh, va dando frutos de otra naturaleza, ese es como un signo. Entonces, pues yo creo que a veces podemos hablar mucho, podemos hablar poco, el asunto es cómo llegamos a tocar a las otras personas, bueno, ya poniéndonos nosotros en el plan de ser los que hablamos, cómo llegamos a tocar a las personas, y yo creo que pues a nosotros y a varios sacerdotes, pues llegan y dicen gracias por esta palabra, gracias porque, no es nada más gracias porque hablas bonito, sino porque ha tocado algo. Entonces yo creo que solamente se toca algo cuando empieza ya a haber una relación, cuando ya me relacioné con Dios. Entonces son como signos que yo podría dar para decir, aquí Dios ha hablado, aquí podemos escuchar su palabra, aquí discernimos y decimos que es Dios quien habla, ahí tocando lo humano y dándole un significado ya desde Dios, desde la revelación, desde su amor, por ahí yo pensé. Muy bien, me encanta, me encanta. Tienes mucha razón en el sentido de que yo también pienso que cuando es palabra de Dios toca las fibras, y también estoy de acuerdo con Victoriano que cuando es palabra de Dios sale uno de sus egocentrismos, ¿no? Las pistas que yo he encontrado en mi vida las comparto con mucho gusto y las comparto siempre, porque las pistas que yo he encontrado es que hay que estudiar, hay que estudiar la palabra, hay que estudiar no intelectualmente, sino vivencialmente la palabra de Dios, pero tenemos que tener recursos de interpretación, tenemos que tener recursos de qué significan las cosas, porque ya todo está dado en Jesús. Nosotros lo que vamos buceando en sus palabras para encontrar la verdadera razón y el verdadero mensaje. Yo diría el estudio en comunidad. Y la oración en comunidad también, que nos va dando las pistas. La comunidad en sí misma es la depositaria de esta revelación, de esta palabra y de la correcta interpretación de la palabra. Cuando yo digo una cosa que no tiene sentido para la comunidad respinga y me dice, no, estás mal, estás por un lado equivocado, lo estás interpretando mal. Es muy humano interpretar las cosas mal. Es muy humano interpretar las cosas equivocadamente. El Espíritu es el que nos da la posibilidad de interpretar bien. Y entonces el Espíritu se manifiesta en la comunidad. Yo diría el estudio, la predicación también, como haces referencia, Jaime, me encanta porque haces eco de lo que dice San Pablo, que la fe surge de la predicación. La predicación es el vehículo que nos da luz en la palabra, que siembra la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces hay que estar mucho en contacto con el estudio, mucho en contacto con la predicación, la buena predicación, la que llega al corazón, la que sale de sus envolturas egoístas, o envolturas que todo para mí, nada para los demás, ¿no? La fe para mí, la experiencia de Dios para mí, que nos ciega y que nos pone una telita, una barrera para no ver a los demás, ¿no? Es como una protección que nosotros tenemos para no estar expuestos a los demás, ¿no?
Entonces, Victoriano, ¿te late por allí o qué resaltarías o qué? No, creo que esto es muy importante, esto de la predicación y efectivamente, si uno está atento, porque estaba pensando, la comunidad a veces, si el presbítero o el pastor da ocasión, pues la comunidad puede eh, retroalimentar, comentar, iluminar bastante sobre nuestro propio ministerio. Pero incluso cuando el pastor no le da espacio, cuando el pastor va como por su cuenta, si uno está atento, pues la comunidad de todos modos resuena, es decir, se aburre, se duerme, se va, etcétera, ¿no? Es decir, no, aun cuando no hay esta facilidad, porque no todos dan la facilidad de que la comunidad pueda ir comentando, ¿no?, sobre lo que el pastor va haciendo, de cualquier modo, pues los signos se ven y si uno quiere verlos, creo que eso es muy importante. Entonces, pues eso, yo creo que cuando nosotros hablamos de la palabra, y eso pues es un criterio muy importante, esto que comentaba Jaime, porque pues es el encuentro con Dios, la palabra es Dios mismo, la encarnación del verbo es Dios que está con nosotros, que se solidariza con nosotros. Entonces, el criterio es si me voy encontrando con el Dios que me transforma y que le da sentido, esperanza a mi vida, que sana mis heridas, que le da firmeza a mis pasos, ¿no? Es decir, es la relación con Dios que le da serenidad a mi vida. De otra manera ando, ¿no? Pues como loquito, ¿no? Como a veces me pasa a mí. Sí. Dices bien que el efecto es una serenidad, no es una tranquilidad, no es que la palabra de Dios nos apapache y nos diga, estás tranquilo en tu casa. Bueno, es una intranquilidad serena, es una intranquilidad feliz, es una intranquilidad que nos lleva a la utilidad, que nos lleva al servicio. Jaime, ¿qué completas de estas ideas? Pues nada más que yo más bien resumiría estos tres elementos que pues pueden ayudarles a nuestros hermanos para seguir meditando la palabra. Esto de la palabra central, la escucha y la predicación, el predicarla, el anunciarla. Los tres elementos que puedan estar presentes en este evangelio y que podrían ser pues puntos para meditar, para seguir enriqueciendo nuestra vida. El contexto del evangelio, lo que está detrás, ¿no? Bien, pues yo creo que para hacer un evangelio que explica a Jesús mismo, le hemos sacado algo de fruto, ¿no? Algo de contexto. Es muy, muy difícil a la hora de la predicación, pues ganarle a Jesús, ¿no? Jesús es tan simple y llano que no podemos decir nada más. Entonces, pues les doy las gracias a ustedes. Si quieren agregar algo en este momento, es el momento, pero si no, pues nos despedimos, ¿no? Pues yo creo que eso, nos queda la tarea, como tú comentabas, a propósito del estudio, a propósito de la escucha que dice Jaime, a propósito también de hablar de Dios, de no cesar en el empeño de arar la tierra, ¿no? De efectivamente que nuestro anhelo, así nació también este proyecto, de hacer tierra buena. Para remover las capas de tierra de nuestro corazón que están duras, estar removiéndolas, y pues metiendo la cuña, metiendo el arado para que se revuelva la tierra, que se oxigene, para que cuando el domingo nos anuncien la palabra de Dios, caiga
en tierra disponible. Muy bien, Jaime, pues muchas gracias. Gracias. Y pues bendiciones a todos. Nos vemos pronto. Bendiciones.